Hola, esto es el vídeo de presentación del sumador activo Microsum SMX32. Es un sumador de 32 más 2 entradas y 2 más 2 salidas. Es un sumador activo. Os voy a presentar, voy a describir un poco el panel frontal para que tengáis una idea precisa de las funciones de este sumador. A la izquierda tenemos los LEDs de Signal Present y Pico. Estos LEDs informan del nivel de señal a la salida de los amplis de suma. Que están antes del punto de inserción máster. Después viene el control de blend. El control blend permite mezclar la señal seca con la señal procesada en la proporción que tú decidas. Ahora mismo, por ejemplo, estaría al 50%, 100%. Aquí está el interruptor para activar el blend. Cuando usemos el blend es importante vigilar los niveles de salida, porque también al mezclar la señal seca con la procesada, pues aumenta el nivel y tenemos que quizá bajar un poquito el nivel de salida, pero unos cuantos picos ocasionales no dan problemas. Hay bastante headroom a la entrada del interfase de audio. Después del blend vendría el control de mono, que permite configurar los canales 1 a 4 en mono. Una imagen muy centrada. Los canales 1 a 4 están sumados L y R. No es como en otros mezcladores o sumadores en los que pierdes el canal R, pero no, en este no. Aquí se aprovecha todo. Los canales 1 a 4. 1L, 2R, 3L, 4R. Y luego tenemos aquí el interruptor para seleccionar el tipo de salida. Ahora está seleccionado la salida balanceada electrónicamente y también podemos seleccionar la salida por transformador. A ver. Sí, venga. Si tuviera que describir la calidad de sonido de estas dos salidas, pues la salida balanceada electrónicamente pues sería como una SSL con la EQ plana y sin el compresor de bus. Respuesta plana. Precisamente tuve la oportunidad de hacer una prueba en un estudio porque quería comparar la calidad de mi sumador con una mesa de mezclas profesional y tuve la ocasión de comprobarlo frente a una SSL Duality Delta. Y las dos, en una prueba AB, sonaban igual. Cuando estaba configurado con salida balanceada electrónicamente. En cuanto seleccionamos la salida por transformador, bueno, todo el mundo lo notó ahí, que había la pegada de graves y era increíble. Una pasada. Luego tenemos aquí el control de salida, que te permite, es eso, pues ajustar el nivel de grabación a la vuelta en tu DAW. Y luego también tenemos aquí los dos LEDs de pico. Dos LEDs de pico que te permiten, pues te avisan bueno, de los niveles de pico de la señal. Si está picando demasiado, pues bueno, ajustas un poco
el potenciómetro de salida para que no pique tanto. Y, bueno, y aquí también tienes los búmetros para que puedas controlar los niveles. Un sumador realmente es una pieza muy interesante en un setup, sobre todo en un setup híbrido, de los que ya hace bastantes años que se habla. Aquí, por ejemplo, también tenemos un delay. Este delay está en las salidas 7 y 8 del interfase de audio. En las salidas, o sea, los buses 7 y 8 entran al delay y la salida del delay va de vuelta a una entrada 7 y 8 del sumador. De esta manera podemos mezclar el delay junto con las demás señales en el sumador. La ventaja de un sumador es que, sobre todo, pues que expande un poco la imagen estéreo, te da una mejor percepción de la profundidad del campo estéreo, y eso es lo más interesante de cara a una mezcla, porque si puedes percibir bien la profundidad y la imagen estéreo, pues es mucho más fácil mezclar. También el control de blend, solo por el hecho de usarlo, aunque no tengas nada conectado, ya él mismo al mezclar la señal directa con la procesada, aunque esté en bypass, es igual. No solo es que aumente la señal, el nivel de señal, pero es que también te da un poco de expansión del campo estéreo. Es algo muy sutil, pero se nota. Es algo muy sutil, pero se nota. Y bueno, esto es básicamente una descripción de las funciones principales del sumador. Espero que os haya gustado este vídeo. Darle un like. Y también espero poder publicar más vídeos explicando más detalles de lo que es un setup híbrido, que es muy interesante, es una manera muy interesante de trabajar. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto.